Se nos pide que realicemos la operación indicada. Observe cómo tenemos una expresión radical multiplicada por otra expresión radical. Determinamos este producto de la misma manera que multiplicamos dos binomios. Recuerde que al multiplicar dos binomios tenemos cuatro productos, y podemos pensar en esto como una distribución repetida. Distribuimos el primer término en el primer binomio en el segundo binomio que nos da los dos primeros productos, aquí y aquí. Luego distribuimos el segundo término en el primer binomio en el segundo binomio, lo que nos da los dos productos restantes. Observe cómo tenemos cuatro productos. Al multiplicar expresiones radicales, multiplicamos los términos fuera del radical juntos, y luego multiplicamos los términos debajo del radical juntos. Entonces, para el primer producto, tenemos 4 raíces cuadradas x veces 4 raíces cuadradas x, lo que nos dará 4 veces la raíz cuadrada de x veces x. Nuevamente, multiplicamos los 4 juntos fuera de la raíz cuadrada. Y luego multiplica las x bajo la raíz cuadrada. Para el siguiente producto que tenemos, 4 raíz cuadrada x veces negativo 5 raíz cuadrada y. Debido a que el producto va a ser negativo, podemos escribir esto como menos y luego tenemos 4 veces 5 fuera de la raíz cuadrada, y luego debajo de la raíz cuadrada tenemos x veces y. Aquí están los dos primeros productos, ahora busquemos los dos productos restantes. El siguiente producto es 5 raíz cuadrada y por 4 raíz cuadrada x, lo que nos da más 5 veces 4. Veces la raíz cuadrada de y veces x o solo x veces y para el producto final, tenemos 5 raíz cuadrada y veces negativa 5 raíz cuadrada y. Porque el resultado es negativo nos da menos 5 veces la raíz cuadrada de y por y. Ahora, simplifiquemos, aquí tenemos 16 raíces cuadradas x al cuadrado menos 20 raíces cuadradas y más 20 raíces cuadradas y. Plus 20, square root xy. Y luego menos 25 raíz cuadrada y al cuadrado. Observe que aquí tenemos menos 20 raíz cuadradas y más 20 raíz cuadrada y, estos términos son opuestos y, por lo tanto, la suma es 0. Luego, observe cómo tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado que se simplifica perfectamente a un factor de x. Esto se simplifica a 16x. Entonces aquí tenemos menos 25 veces la raíz cuadrada de y al cuadrado. La raíz cuadrada de y cuadrado simplifica a una fábrica de y, por lo tanto, esto se simplifica a menos 25y. El producto de las expresiones radicales se simplifica muy bien a 16x menos 25y. Si volvemos a la expresión original, observe cómo se consideran estos conjugados porque aquí tenemos 4 raíces cuadradas x más 5 raíces cuadradas, y aquí tenemos 4 raíces cuadradas x menos 5 raíces cuadradas y. Espero que hayas encontrado esto útil.